Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual. Y continuamos con el desarrollo del tema NIF para las pymes. En esta ocasión con la sección 24, denominada Subvenciones del Gobierno. Pues bien, vamos a dar inicio al desarrollo del tema. Tenemos como agenda los siguientes temas: alcance de la sección, definiciones, reconocimiento y medición e información a revelar. Como introducción a esta sección 24, subvenciones del gobierno, tener eh, considerado que es importante que una correcta comprensión del término subvenciones del gobierno permitirá el adecuado reconocimiento y medición de la transacción en la contabilidad, y su revelación adecuada permitirá a los usuarios de los estados financieros tener una base útil para la toma de sus decisiones económicas. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Pues bien, esta sección especifica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Ahora, en esta sección no se tratan aquellas ayudas gubernamentales que se conceden a la entidad en forma de beneficios que se materializan al calcular la ganancia fiscal o pérdida fiscal, como por ejemplo exenciones fiscales, créditos fiscales por inversiones, depreciaciones aceleradas o tasas impositivas reducidas. Estos temas no aplican dentro del alcance de la sección 24. O bien aquellos beneficios que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales tampoco están dentro del alcance de esta sección. Todas estas ayudas que tienen una relación, que se materializan con el cálculo de la ganancia, pérdida fiscal o con base a las obligaciones fiscales, las están dentro del alcance de la sección 29 denominada Impuesto a las Ganancias. ¿Sí? Acá, pues en esa sección se especifica el tratamiento contable del impuesto a las ganancias y estos temas relacionados, pero no están dentro del alcance de la sección 24. Ahora, hay tres definiciones importantes a tener claro. ¿Qué es una subvención del gobierno? ¿Qué es gobierno y qué es subvención? Pues bien, una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno que se da en forma de una transferencia de recursos hacia una entidad, pero que tiene como característica que existe una contrapartida de un cumplimiento, ya sea futuro o pasado, de ciertas condiciones que están relacionadas con las actividades de operación de la entidad. Ahora, dentro de una subvención del gobierno no se incluye, ¿sí?, aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor. Entonces, si la entidad tiene una ayuda gubernamental, pero razonablemente no se le puede asignar un valor, entonces no se incluye o no se considera como una subvención del gobierno de acuerdo a la sección 24. Ahora, ¿qué es gobierno? Este término se define en la sección 24 como el gobierno como tal de un país, también sus agencias gubernamentales y organismos similares, ya sea que estos sean locales, nacionales o internacionales. Cuando se trate de subvenciones recibidas de organizaciones no gubernamentales, agencias u organizaciones de desarrollo, ya sean estas locales, nacionales o internacionales, pues pueden contabilizarse por analogía de manera similar a las subvenciones del gobierno.
para lo que la entidad necesitaría considerar los hechos, circunstancias relevantes de la transacción o arreglo. Ahora, ¿qué es una subvención? Pues a veces también se les denominan como subsidios, como subvenciones o como primas. Estas pueden tomar muchas formas variando tanto de la naturaleza de los recursos transferidos hacia la entidad o también de acuerdo a las condiciones de la subvención. Pero hay que tener claro, ¿cuál es el propósito de una subvención? Pues a menudo las subvenciones otorga el gobierno con el fin de animar a una entidad a actuar de una manera que normalmente no actuaría si esa asistencia no ha sido proporcionada. Ahora, cabe mencionar también que un préstamo del gobierno a una entidad no constituye una subvención por el simple derecho propio, ¿sí? Un préstamo reembolsable es una transacción comercial normal y por lo tanto no es en sí mismo una asistencia. Ahora, si el préstamo del gobierno es sin interés o a una tasa de interés por debajo del mercado, podría llegar a ser tratada como una subvención del gobierno si se cumplen con los demás requisitos. Por ejemplo, lo que mencionábamos en la definición de subvención del gobierno, pues que esa transferencia de recursos, ese préstamo, pues tenga como característica una contrapartida de cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con las actividades de operación de la empresa. Entonces, ese es un ejemplo, pero habrá que ver las otras características para llegar a considerar un préstamo de gobierno, pero con bajos intereses o sin intereses, si este pudiera llegar a ser tratado como una subvención de gobierno. Ahora veamos este ejemplo. En el año 20X1, una entidad prestó servicios de limpieza al gobierno bajo un contrato que produjo el 30% de sus ingresos del año. El gobierno utiliza los servicios de esta entidad con la condición de que al menos un tercio de la fuerza laboral esté compuesta por adultos mayores a 45 años. Ahí está la condición. La entidad presta servicios al gobierno con una tasa adicional al 10% sobre la tarifa que cobra a otros grandes clientes como resultado de su proceso de negociación. Ahora, el 10% adicional no es una subvención del gobierno, a menos que la entidad pueda demostrar claramente que dicha tasa adicional no es una transacción comercial normal. Si la tarifa adicional del 10% es una transferencia de recursos a la entidad en torno por el cumplimiento de las condiciones relativas al empleo de adultos mayores, entonces sí sería una subvención del gobierno. Es decir, que esté específicamente claro que ese 10% se está otorgando por el solo cumplimiento de dar empleo a adultos mayores. Ahí sí sería entonces, ese 10% se consideraría como una subvención del gobierno. Ahora, reconocimiento y medición. ¿En qué momento reconocemos y medimos una subvención de gobierno? Pues bien, hay tres escenarios. El escenario A, una subvención que tiene como característica que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores de la subvención. Esta subvención se reconocerá como ingreso por parte de la entidad receptora cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. Ahora, esa línea con azul resaltada que no impone condiciones de rendimiento. ¿Qué es eso de imponer condiciones de rendimiento? Bueno, una condición de rendimiento o una condición de desempeño es un requisito
que le da derecho a un gobierno a dos cosas. Uno, no transferir un recurso otorgado, o dos, le da derecho a que si el recurso ya ha sido otorgado, solicitar la devolución del recurso concedido en caso de que falle o no se cumpla una condición especificada. Repito, una condición de rendimiento o condición de desempeño es un requisito que de no cumplirse le da derecho a un gobierno a dos opciones. Uno, a no transferir el recurso otorgado y dos, si el recurso ya ha sido otorgado, le da derecho a solicitar la devolución del recurso concedido siempre y cuando las condiciones especificadas no se cumplan o fallen. Estas condiciones y requisitos deben de tener una sustancia comercial para ser considerados como una condición de desempeño. ¿Sí? Entonces, si la subvención no impone esas condiciones de rendimiento específicas a los receptores de la subvención, se van a reconocer como ingresos cuando la entidad receptora eh, determine que los importes obtenidos por la subvención tengan la calidad de ser exigibles. Otro escenario es el B. Una subvención que sí impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores de la subvención se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento. Hasta en ese momento, ¿sí? Se van a reconocer como ingreso cuando se cumplan esas condiciones de rendimiento que fueron especificadas en el contrato. Y el escenario C, las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivos. ¿Sí? Es decir, cuando las subvenciones se reciben antes de los criterios mencionados en la literal A y B, entonces esas subvenciones recibidas se van a reconocer como pasivos. Ahora, la medición. Una entidad va a medir las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir como objeto de la subvención. Veamos un ejemplo de reconocimiento y medición. Acá está la descripción del ejemplo en general y los vamos a ir tratando de uno en uno. Veamos. Dice, el 1 de enero de 20X7, una entidad recibió 500,000 unidades monetarias provenientes del gobierno nacional como un incentivo para establecer una planta de manufactura en una zona de territorio designada. El incentivo está condicionado a que la planta de manufactura sea construida en la zona designada, a cumplir con ciertas especificaciones y que la operación comercial inicie antes del 31 de diciembre 20X8. Ahí están los incentivos o condiciones. Si una o más de estas condiciones no son cumplidas, la entidad deberá devolver completamente los 500,000 unidades monetarias al gobierno nacional. Ese es el derecho que tiene el gobierno en este caso. Todas las condiciones fueron cumplidas satisfactoriamente por la entidad el 30 de marzo 20X8, cuando la entidad inició operaciones comerciales en la planta. Ahora veamos. Acá tengo el primer párrafo del ejemplo que acabamos de leer, marcado con amarillo. Ahora, el inciso, perdón, la literal C que leímos anteriormente, ¿sí?
nos indica las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. Acá, el 1 de enero, la entidad recibió los 500,000 unidades monetarias. En ese momento, no había cumplido la entidad con con los incentivos condicionantes, o sea, con las condiciones que estaban dentro del contrato, que eran establecer la planta en la zona designada, cumplir con ciertas especificaciones e iniciar operaciones antes del 31 de diciembre 20X8. Pues bien, al 1 de enero 20X7, ninguna de estas condiciones estaban cumplidas y se recibió el dinero, ¿sí? Entonces, como no se han satisfecho o no se han dado los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, este monto recibido se reconocerá como un pasivo, ¿sí? Al 1 de enero del 20X7. ¿Qué pasa con el registro posterior? La literal B nos indica una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento. Entonces, el párrafo en amarillo dice, todas las condiciones fueron cumplidas satisfactoriamente por la entidad el 30 de marzo de 20X8, cuando la entidad inició operaciones comerciales de la planta. Por lo que el 31 de marzo 20X8, la subvención del gobierno de 500,000 unidades monetarias debe reconocerse como un ingreso y dejar de reconocer el pasivo que habíamos registrado cuando recibimos el dinero el 1 de enero 20X7. Ahora, hay que tener en cuenta las condiciones de ejecución de este ejemplo. Toda la subvención está en riesgo si no se cumple una de las condiciones. En consecuencia, no procede reconocer los ingresos de forma proporcional. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que hay que cumplir y el párrafo 2 del ejemplo dice, si una o más de las condiciones no son cumplidas, la entidad deberá devolver completamente las 500,000 unidades monetarias al gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, toda la subvención en sí está en riesgo si no se llega a cumplir con una de esas condiciones. Y por esto es que no se procede a reconocer ingresos de forma proporcional. ¿Ya? Información a revelar. A. La naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados financieros. Esta información se debe revelar, recuerden, en las notas a los estados financieros. La naturaleza e importes de subvenciones del gobierno que están reconocidas en los estados financieros. B. Se debe revelar las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las subvenciones del gobierno que no se hayan reconocido en resultados. Y C. Una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya beneficiado directamente la entidad. Ahora, desarrollemos un poco esta literal C. Hay que recordar que la ayuda gubernamental es una acción diseñada por el gobierno con el propósito de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o un conjunto de entidades que cumplen con las condiciones bajo criterios especificados. ¿Sí? Otras modalidades de ayudas gubernamentales, por ejemplo, pueden ser
los servicios de asistencia técnica o comercial gratuitos, la prestación de garantías y los préstamos a tasas de interés bajas o sin interés. Entonces, acá esto se debe revelar también si los llegamos a recibir. Recibimos un servicio de asistencia técnica gratuito por parte del gobierno, pues se debe revelar esta modalidad de ayuda gubernamental de las que la entidad se haya beneficiado directamente. Conclusión. Es importante comprender las definiciones y el alcance de esta sección, así como los momentos en los que el reconocimiento de los ingresos debe de realizarse y tener en cuenta la utilidad para los usuarios de la información financiera respecto a las subvenciones del gobierno y otras modalidades de ayuda a las que haya beneficiado directamente la entidad. Muy bien. Concluimos con la sección 24, subvenciones de gobierno. Y para estar al pendiente de otros videos que publicaré y compartiré con ustedes en el tema de NIF para pymes y de otros temas, le invito, suscríbase al canal y esté al pendiente de futuras publicaciones. Soy Marco Galicia y para mí es un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Espero haber cumplido con sus expectativas y si tienen alguna duda o comentario respecto al contenido de este video u otros videos, pues déjenmelo en los comentarios al pie. Y si le gustó el contenido, hágamelo saber con un me gusta o compártalo. Hasta la próxima.